Ahí está, ya se está grabando. Esteban, yo tengo una duda. Ahí José comparte pantalla. Dale, Delfina. Esta te la voy a responder. Dije hace un ratito que la debía. Te la Ah, respondo por mail después, pero hacete la pregunta para todos y la respondemos ahora, así no te la tengo que responder después. ¿Cuál es la dale. consulta? Mi duda es que, viste que se ve como cuando se pasa a régimen turbulento, está ese salto del coeficiente pelicular, eso, y después empieza a bajar un poco. Sí. Lo que no entiendo es cómo se aumenta la parte turbulenta. ¿No se achica la capa límite térmica en esa parte cuando está aumentando la capa turbulenta? Qué buena pregunta. ¿Qué piensa el resto? ¿Alguno tiene alguna opinión? ¿Alguien? Yo todavía no lo sé. Eh, por eso no lo he respondido todavía. Necesitaba estudiarlo un poco y en tratar de entender por qué el amigo Yunus eh, plantea este comportamiento del H en el turbulento. Inicialmente coincido con ustedes, debiera mantenerse constante y mucho más alto que el laminar. Eso lo sabíamos porque el H depende del espesor. ¿Sí? También es cierto que a medida que se genera el flujo turbulento, el espesor de la capa límite, subcapa límite laminar, se va achicando. Y como el H depende del espesor, por ahí hasta que el flujo turbulento está totalmente desarrollado, va cambiando el H hasta llegar al valor mínimo. ¿Sí? O sea, el H depende en forma inversamente proporcional al espesor. En el flujo laminar el espesor es constante de la capa laminar, entonces tenemos ese H. A medida que se va haciendo turbulento, la subcapa laminar se hace cada vez más chiquita, por lo tanto el H debiera subir antes de que se haga totalmente turbulento y que suba abruptamente. Cuando ya es turbulento sube abruptamente y después va bajando porque va cambiando hasta que se desarrolla totalmente el espesor de la subcapa laminar. Eso es lo que pienso sin haber, lo que entiendo, sin haber estudiado, sin haberlo leído en detenimiento y sin tratar de entenderlo un poco más. Pero creo que eso es por lo que va de mayor a menor. Mi duda más grande no es lo que pasa en el régimen turbulento, sino lo que pasa en el régimen laminar, que tiene el mismo comportamiento. Esteban, ¿puedo? Sí, claro. No, lo primero, digamos, vamos por parte. El gráfico, porque alguien habló de la capa límite térmica. Bueno, la capa límite térmica no está ahí graficada. El gráfico que tenemos con el comportamiento como está abajo tiene que ver con esta curvatura hacia arriba en el turbulento, tiene que ver con los perfiles de velocidades. O sea, estamos graficando el H y abajo está dibujada la capa límite, pero desde el punto de vista fluido dinámico. Es lo primero, digamos, que hay que decir. Lo segundo, esto es una capa límite para un determinado nivel de velocidad. No tenemos. ¿Por qué baja el H?
cuando te metes adentro del gráfico, porque aumenta el espesor de la capa. Tenemos una capa límite cada vez más ancha. Por eso el H disminuye, porque nos queda la transferencia un poco más lenta porque va aumentando el espesor de la capa. Y cuando se forma el turbulento, se va a las nubes por los mismos remolinos. Que esto es lo que nosotros explicamos cuando hablamos de cómo influye si nosotros empezamos a aumentar la velocidad y en un momento nos metemos en régimen turbulento. Ahora, vuelvo a decir, eso está planteado con un determinado nivel de velocidad. A una velocidad dada, el líquido pega en el borde de la capa límite y en el borde de la placa y se empieza a generar la capa límite. Ahora, si nosotros, lo que quiero dejar claro para que no haya confusiones, si nosotros empezamos a aumentar la velocidad, el H va a aumentar. Ese aumento de velocidad no está en ese gráfico. ¿Está claro? Es lo que quería dejar en claro. En el gráfico ese tenemos una capa límite turbulenta graficada en función, que es la misma capa límite que vimos nosotros siempre, graficada en función de X. Bueno, esa capa límite se da para un determinado nivel de velocidad. Si nosotros empezamos a aumentar velocidades, por ejemplo, lo que figura ahí como capa laminar, se empieza a achatar contra la placa por el solo aumento de la velocidad. Con lo cual, los H aumentan, pero vuelvo a decir, no tenemos un gráfico acá de H en función de la velocidad. Tenemos un gráfico de H en función de la posición para una capa límite que tiene una determinada velocidad. ¿Me expliqué? Entonces, una vez que pasás a régimen turbulento, la capa límite térmica se achica, entonces ahí pega ese salto y aumenta el coeficiente, y después, a medida que avanzás, vuelve a crecer un poco la capa térmica, y por eso se achica. Pero no confundamos, la capa límite térmica no está ahí. No está ahí. Si vos me preguntás si tiene relación con el H, sí. Tiene relación con el H. A mí perdón que me meta ahí, lo que me genera confusión y por eso la necesidad de estudiarlo es por qué el H en la parte laminar es menor que el H en la parte turbulenta, cuando debiera ser al revés. La evolución, digamos, parabólica descendente, que se hace asintótica al H promedio, está bárbaro del turbulento, en toda la parte turbulenta, pero no sé por qué, y esto es está bien que seamos alto en turbulento. No, pero sí, el H debería ser menor en el turbulento. No, el H es una conductancia. El coeficiente pelicular a la transferencia calor es una conductancia. No, estoy confundido, cierto, es así, sí. O sea, está bien que sea así. Está bien que sea así, tenés razón, el H aumenta porque disminuye el espesor y porque sí, está perfecto, listo. Exactamente, el único tema que vuelvo a decir, que en este gráfico, para que no se confunda nadie, no hay variaciones de velocidad. Es un gráfico donde se le ocurrió a Juno Sengel graficar el H en función de la capa límite, y lo que está planteando es que el H te disminuye en la medida que se va, hasta son parecidas las curvas.
El H disminuye en la medida que se hace más ancha la capa laminar. La capa límite. Sea en laminar, sea en turbulento. Si ustedes miran cómo dibujó las pendientes, es parecida. En la medida que tenemos una capa límite más ancha, está más dificultada la transferencia de calor. En el turbulento, ¿por qué tenemos, digamos, ese salto abrupto? Por la formación de remolino. La formación de remolino hace que el H se vaya a las nubes, como para decirlo, digamos, de una manera burda. Aumenta drásticamente. ¿Por qué? Por efecto de la turbulencia. Pero en la medida que te vas desarrollando hacia valores de X cada vez más grandes, si el espesor de la capa límite aumenta, va a disminuir ese H porque la transferencia se va a ver dificultada por el propio espesor de la capa límite. La capa límite, recuerden que es como si fuera una resistencia. Y cuanto más ancha sea la capa límite, más resistencia genera. ¿Por qué? Porque nos llevamos, recuerden que nosotros lo planteábamos como si estuviéramos alejando el delta T. Cuanto más cerquita de la placa está la capa límite, más cerquita le traigo el delta T máximo. Entonces, cuanto a más velocidad lo llevamos, más chiquita, más va a tender a ser más finita la capa límite y mayor va a ser el H. Tanto en laminar como en turbulento. Pero eso no está reflejado en este gráfico, porque en este gráfico no estamos aumentando la velocidad. Lo único que estamos haciendo es moviéndonos en el eje X. ¿Está bien? Avísenme, por favor, si... Pregunta, Fabián. Ezequiel soy. Ahí Sí. Lara dice, pero eso no era hablando de la capa límite térmica. No, nosotros empezamos a hablar de esto cuando empezamos a hablar de en velocidades. Hablábamos de que íbamos a mejorar con un argumento mecánico, mejorábamos un tema térmico. Recuerden eso, por favor. A raíz de aumentando velocidad, que es un tema mecánico, generábamos una mejora en el intercambio de calor. Entonces hablábamos de dos fenómenos de transporte, uno con efecto del otro. Y eso era lo que decíamos que nos da los conocimientos para tomar decisiones en una planta. Es lo que no va a entender, por ejemplo, un operario que por más experiencia que tenga, no tiene una idea de qué pasa con la velocidad respecto al intercambio de calor. No le va a salir intuitivamente. O le puede salir por digamos, error y repetición, hasta que se dé cuenta en algún momento. Lo que le pasa a cualquier idóneo. Ahora, nosotros acá lo que buscamos es ir al detalle porque estamos haciendo ingeniería. Entonces, buscábamos un argumento mecánico como aumentarle la velocidad de trabajo a una bomba para lograr una mejora en el intercambio de calor. Inclusive nos metimos en esto para explicar el holding en un intercambiador de calor donde también hablábamos de las dos cosas y de qué pasaba con la capa límite térmica, que parecía más un flujo pistón que en régimen turbulento que en régimen laminar. Y nos interesaba porque nos asegurábamos que pasen más moléculas sin haber sufrido un tratamiento térmico exagerado, que es lo que nos pasa en régimen laminar. Si quieren, yo me extiendo, lo que tengo miedo es complicarle la vida un poco más.
que nos estaríamos metiendo sobre un tema de pasteurización o esterilización. Dígame, ahora, para eso necesitamos que esto esté claro, si no, prefiero no ahondar. Pregunta, Fabián, Sí. Ezequiel soy. Para que me quede claro, viste que el H turbulento, ¿por qué es que baja con una forma asintótica? Si el perfil de esa capa límite va a estar más desarrollado, entonces voy a tener mayor zona turbulenta y la subcapa laminar va a ser menor. Para mí, o sea, mientras más desarrollado esté, voy a tener menor capa laminar y el H va a ser mayor, ¿o no? No. Acordate que por eso quiero hacer la aclaración de que no hay variación de velocidad en ese gráfico. Acordate que si eso lo transformamos en una cañería, la capa laminar aumenta hasta que se junta en el centro y ahí pasa a ser todo flujo deformado y lo empezamos a llamar completamente desarrollado y empieza a tener perfil parabólico. Pero ahí creció tanto la capa laminar que llegó hasta el centro. En la medida que nos movíamos en la longitud del caño hacia adelante, hacia valores más altos de X, la capa laminar va aumentando siempre. La manera de hacer bajar la capa laminar es aumentando la velocidad. ¿Pero qué hago con eso? Va a seguir siendo cada vez más grande. Lo que pasa es que la aplasto más contra la pared de la cañería. ¿Me explico? Si aumento la velocidad del flujo completamente desarrollado, va a estar más lejos que a una velocidad más baja. Salvo metiéndolo en turbulento, que vimos lo que pasaba, ¿no? En turbulento se hace un poquito más corto, pero por el ensanchamiento de la curva, como se ve ahí. Pero tengo que estar a velocidades que generen turbulencia. ¿Me expliqué, Ezequiel, o no se entiende? Sí, gracias. Ok. Vean la forma. La forma de la curva del H es igual en la medida que aumenta la capa laminar, con el mismo formato de curva, disminuye el H. Y en el turbulento lo mismo. En la medida que aumenta la capa laminar la capa límite del turbulento, disminuye el H también. Pero es por el efecto de ampliación de la capa. O sea que la capa límite aumenta en el turbulento un poco, por más que esté más pegada a la placa. Disculpame, pero se cortó un poquito. Te escuché lo último. Que la capa límite térmica, una vez que estás en turbulento y está más pegada a la placa, igualmente, a medida que se va desarrollando, sigue aumentando el espesor. Por eso disminuye el H en esa parte. No. La capa límite térmica no tiene nada que ver con esto. La capa límite térmica se aplasta porque sigue la subcapa laminar y de transición. Entonces, pero no la mezclemos con esto, porque la capa límite térmica no está reflejada y nadie está graficando ahí la capa límite térmica. La capa límite térmica, para lo que nos puede importar, es lo que le decía, para tener un flujo a través de la cañería más equiparado en temperatura, que todo el frente lleve la misma temperatura. Pero es otra cosa que no tiene nada que ver con esto que estamos, mejor dicho, ya indirectamente, pero
en el gráfico que estamos mirando no está graficada la capa límite térmica. Claro, no, yo la relacionaba con la disminución del coeficiente en esa parte de turbulento, viste que disminuye el coeficiente. Entonces, como disminuye el coeficiente, pensé que la capa límite térmica crecía en esa parte. No sé, ahí habría que hilar muy, muy finito, Fabián, pero es como que si yo vuelvo sobre el tema de la velocidad, si mantenemos la misma velocidad, yo te diría que sí. Ahora, lo que nosotros planteábamos desde el lado de las decisiones a tomar es aumentando la velocidad. Eso es lo que yo quiero que no se confunda. Y si aumentamos la velocidad, disminuye la capa laminar, disminuye la capa turbulenta, disminuye la subcapa, todo disminuye y el H aumenta. Pero para eso hay que aumentar las velocidades. Y eso no está reflejado en estos gráficos que estamos hablando ahora. Sí, alguien iba a preguntar algo. no, era con respecto a lo que decía Delphi. Yo también, digamos, como sabemos que en la capa límite térmica, a nosotros para que favorecer la transferencia de calor, lo que queremos es aumentar el H, entonces disminuye el espesor de la subcapa laminar en la parte turbulenta. Ella lo que dice es, en este caso, que es la capa límite fluidodinámica, al aumentar el espesor en la parte turbulenta, el H disminuye. Yo entiendo lo que Delphi quiere decir con que el espesor entonces de la capa límite térmica en esa parte turbulenta se hace más ancha. Todo siendo que la velocidad sea la misma, ¿no? Como decías vos. Sí, pero acordate, la capa límite térmica no va a seguir la curva como sigue el H. La capa límite térmica va a seguir la de la formación de la subcapa. ¿Se acuerdan que ahí mismo, en el dibujito que estamos viendo todo, nosotros estamos viendo la curva de arriba, pero desde el punto XC sub CT, desde ese punto salía hacia abajo dos subcapas. ¿Recuerdan eso? Ahí donde está marcando Esteban, en el punto de inflexión entre capa límite laminar y capa límite turbulenta, salía hacia abajo dos líneas que formaban la subcapa de transición y laminar. Bueno, la capa límite térmica tiene más relación con esa subcapa que con esta capa turbulenta. ¿Me explico? Es esa la que tendríamos que seguir. Sí, se entiende. ¿Se acuerdan? Sí, perdón. No, y otra pregunta que tenía con respecto a esto es que, viste que en la capa fluido hidrodinámica, la velocidad, el perfil de velocidad se mantiene constante, la velocidad media. Por eso se va agrandando en el centro para que se mantenga. En el caso del perfil de temperaturas, por ejemplo, si la pared está más caliente que el fluido va a ir aumentando su energía térmica. Entonces el perfil de temperaturas, en la temperatura media, aumenta, no se mantiene constante como en el caso de las velocidades. Claro, porque es una cosa completamente distinta. Por eso digo que no mezclemos, pero claro, porque si, imagínate, viene el fluido a una temperatura de 50 grados y pega con esa temperatura contra el borde de la placa. Apenas se movió en la placa hacia adentro, a X, digamos, muy cerca del cero, en lugar de 50 va a tener 51 grados la temperatura promedio. Después va a tener 52, después va a tener 53. Pero en la medida que te vas internando adentro del caño, llega un momento que va a tener la temperatura máxima que pueda alcanzar. ¿Está bien? Y en algún momento puede llegar a ser todo uniforme y igualarse a la de la placa, ¿no? Si lo dejas mucho tiempo o es muy largo Y si el tubo. los tirás al infinito, sí. Claro.
En algún momento, ¿se acuerdan como cuando vimos algunas asintóticas, cuando hicimos el trabajo práctico ese con la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton? En algún momento ya no tiene sentido y ya podemos considerarla igual. Pero lo que en ese caso que estás diciendo va a una asíntota. Si estamos adentro de un intercambiador, no, porque el intercambiador es finito y va a tender a la temperatura de intercambio, pero va a ir cambiando, va a ir variando a lo largo de todo el intercambiador. Pero yo, digamos, yo lo que le diría, no se confundan metiendo el tema de la capa límite térmica, asimilándola a esto que estamos viendo, porque con esto que estamos viendo, la única relación que tiene es la que vimos en ese momento cuando veíamos capa límite fluidodinámica. Cuando nosotros estamos graficando ahí, estamos graficando, yo sé que vos lo entendiste, la que me estaba preguntando, pero me quiero asegurar que lo haya entendido todos. Cuando estamos entrando en contacto con la placa a una determinada velocidad, tal como dijeron, la velocidad media se va a mantener y lo que se va a ir deformando es el perfil de velocidades hasta lograr la forma parabólica y después, estando en turbulento, si fuera turbulento, la otra forma más flujo tipo pistón, entre comillas, ¿no? La capa límite térmica, lo podemos mirar en el gráfico que estamos hablando, así como está ahí, podemos decir que pueda ir creciendo en el laminar, pero después no va a crecer entrando en turbulento, como me estaban diciendo recién, porque aumenta el espesor de la capa límite. Porque la que tiene importancia sobre eso son las subcapas. Por lo tanto, cuando cruce la inflexión entre laminar y turbulento, la capa límite térmica se aplasta contra la pared. Porque los propios remolinos se ocupan de homogeneizar la temperatura arriba. Podamos entrar en una discusión si la homogeneización va a ser mayor al 99%, bueno, está bien. Se puede eso, quién lo sabe, ¿no? Tendríamos que hilar ya muy, muy finito. Lo que sí, y recuerden cómo dimos las definiciones, recuerden cuando hablábamos del sigma, del espesor al cual hacíamos el quiebre de temperatura abajo, trazando las dos rectas. Bueno, a eso va a seguir la capa límite térmica. Y para seguir a eso, estamos hablando de las dos subcapas. Por lo tanto, nos metemos en turbulento y baja. Empieza a bajar. ¿Está bien? ¿Se entiende? Por más que el espesor de la capa límite turbulenta aumente. Fabián, ¿no era lo de la patita que se hacía más chiquita? Eso es, ¿no? ¿Cómo? Que nosotros cuando lo vimos con este gráfico de capa Sí. límite, nosotros habíamos dibujado la Sí, capa límite era eso. Sí, térmica, esa patita, esa que en laminar es como más grande y a medida que iba en el turbulento se aplastaba contra la placa. exactamente. Lo que pasa es que yo lo tengo anotado o sea, escrito acá y no te puedo compartir eso. Y acá no puedo dibujar en lo que estoy compartiendo. Bueno, pero se entiende. Creo yo que espero que estemos todos entendiendo lo mismo. Pregunten, manden cualquier cosa. Así, lo que quiero que quede bien claro, y el tema fundamental es que se entienda cuando
las modificaciones que uno mete cuando aumenta la velocidad. Que vuelvo a insistir, no está en ese gráfico. En ese gráfico que estamos viendo, la velocidad es una velocidad. Y va a ir ocurriendo eso tal cual está ahí. Ahora, si nosotros le imprimimos más velocidad, bajamos los H. Perdón, aumentamos los H. Porque hacemos más bajita, disminuimos, lo que disminuimos es el espesor de la capa. Y los H aumentan, pero para eso tenemos que ir aumentando la velocidad, que es otra cosa y que acá no está graficado eso. Nadie se confunda, que ahí vemos que un H disminuye en régimen turbulento. Sí, ocurre eso, pero toda a la misma velocidad. ¿Y por qué ocurre? Simplemente por el crecimiento de la capa límite. No por otra cosa. Es velocidad única. Distinto hablamos cuando vamos aumentando la velocidad cada vez más. ¿Se entiende? Por suerte tenemos en el equipo a alguien que sabe. Vamos, Fabián, todavía. Chicos, ¿qué otra consulta? ¿Alguna consulta, chicos? Esteban, Sí. yo me quiero asegurar un tema porque he visto un par de consultas y me gustaría aprovechar consultas que hicieron algunos para dejar claro para todos, que es un tema básico y que me gustaría que nadie quede desalineado con esto. Dale. Que es el tema de régimen permanente y régimen transitorio. Es un tema muy simple, también nadie debería, digamos, tener inconveniente, pero como veo que hubo consultas, quiero aprovechar para dejarlo bien en claro y aprovechen acá para sacarse las dudas si sigue quedando alguna confusión. Régimen transitorio, hay variación de las propiedades en función del tiempo. Y el régimen permanente, no hay variación de esas propiedades a través del tiempo. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, vamos para hacer un caso básico, diario, que nosotros podemos estar viendo en nuestras propias casas. Yo agarro una papa, la meto dentro de agua, la meto en una olla y la empiezo a calentar, y eso es un régimen puramente transitorio. La papa se va a calentar a través del tiempo, le mido la temperatura y la temperatura va a ir variando. Estoy trabajando en la cocina de mi casa, régimen absolutamente transitorio. ¿Qué ejemplo podemos tener en una casa de un régimen permanente? Por decir algo, el calefón. Tengo un calefón normal a botonera. Agarro y dejo una cierta condición del calefón y abro la canilla. Pasa un rato agua y el agua empieza a salir a 60 grados. Perdón, es mucho. Sale a 45, por decir algo. Y está entrando al calefón. En la entrada del calefón tiene 20 grados. Entonces el calefón la calienta de 20 a 45.
lo dejo funcionando 1 hora y mido en el transcurso de toda esa hora, y siempre me va a dar 20 al principio y siempre me va a dar 45 al final, porque está en régimen permanente. El intercambio de calor es constante adentro del equipo, que sería un calefón. Si nosotros pudiéramos medir la temperatura en cada punto, esa medición en cada punto se va a mantener constante. Entonces, caliento agua con un serpentín, con un medio calefaccionante, y lo dejo en régimen continuo, eso sería asimilable a cualquier otro régimen permanente. Ahora, caliento una olla de agua o la pava o lo que se le ocurra y tenemos transitorio, porque a través del tiempo van cambiando las condiciones dentro del sistema que estemos hablando. El ejemplo del calefón tiene dos partes que son transitorias. A ver si alguien me puede decir cuáles son esas partes que tienen este ejemplo que di del calefón, desde que lo prendo, desde que abro la canilla hasta que la cierro, ¿qué dos partes son transitorias? Muy bien, ahí Lara dice hasta que el régimen entre en régimen y se estabilice, cuando empieza a calentarse el agua. Exactamente, dice Dayana también, exactamente. Las dos partes transitorias son al principio y al final. Es lo que tenemos que hacer para que entre en régimen y después cuando cierro la canilla. Cuando cierro la canilla, deja de pasar agua, ya, digamos, disminuye el caudal hasta llegar a cero, va a haber una inercia de calentamiento adentro del serpentín del calefón, todo eso transitorio, porque si mido las temperaturas, no van a ser estables. Y al principio, cuando empezamos, lo mismo. Esto que les estoy diciendo, asimílenlo a cualquier proceso industrial. Tenemos una freidora continua. Bueno, cuando empiezo a calentar el aceite, vamos a estar en régimen transitorio. Cuando el aceite llegó a la temperatura, corre una cinta por adentro de la freidora, le empiezo a dar la misma carga siempre, o sea, la alimentamos con lo que queremos freír de manera continua. En algún momento llega a lo que bien dijeron recién, entra en régimen. Cuando entró en régimen, ya tenemos cuestiones que son de régimen permanente. Si, me refiero, por ejemplo, en este caso, a lo que tenga que ver, por ejemplo, con el aceite. El aceite se va a estar calentando y se va a estar enfriando con lo que estemos friendo. Ahora, tomo como sistema solamente lo que se está friendo y tengo una entrada a una temperatura y después va a ir cambiando hasta que sale frito. Bueno, régimen transitorio si el sistema que tomo es eso, es el alimento, porque va a estar cambiando todo el tiempo. Régimen permanente, mido la distinta temperatura en el mismo lugar de un equipo y se mantiene constante. Entonces puedo hablar de régimen permanente. Ahora, si mido temperaturas y cambian durante el tiempo, es transitorio. Hablamos de un intercambiador de calor, que son los dos casos que hemos visto para permanente y para transitorio. Agarro un intercambiador de calor, una vez que está en régimen, hablamos de permanente. Ahora, hablamos de Gournay-Lurie, estamos hablando de un alimento que metemos en un horno o lo metemos a enfriar en un equipo, estamos hablando de régimen transitorio, para separar las dos cuestiones prácticas. ¿Me expliqué? ¿Se entiende? No es un tema que haya que buscarle mucha más vuelta que esto que estamos hablando.
Diana dice que sí. Diana, perdón. ¿Hay alguien que no? Ok, Josefina. Bueno, si no hay consultas, yo quería dejar esto en claro porque vi que hay algunas consultas y quiero aprovechar las consultas de algunas personas para sacar dudas para todos, porque me imagino que si hay alguien que tiene la duda, la puede tener otra persona también. ¿Alguna consulta más, chicos? Sí, yo tengo una duda más. Ahí José comparte pantalla. Dale. Mi duda es, en la primer parte del gráfico, viste que en la parte recta, ahí que está marcando ella, Sí. ahí en esa parte, ¿es recta? ¿Qué viene de una función exponencial eso? Porque viste que tenés temperatura en función del tiempo. ¿Qué es de despejar esa fórmula que nos mostraba Fabián del logaritmo de I igual a los adimensionales multiplicados, eso? ¿Sería de despejar la temperatura de adentro de ese logaritmo y por eso te queda recta esa parte? No, déjame hacer una primera acotación. No sale de ninguna fórmula, porque para hablar de fórmula tendríamos que tener todas las condiciones en las cuales está trabajando el equipo, pero esto es simplemente, ve que están todos puntitos marcados. Esos cuadraditos son puntos marcados y después graficados en un Excel. Esto es un sensor de temperatura metido adentro con un display, es un equipo muy antiguo, esto tiene un montón de años, esa curva, y simplemente es ir anotando los datos de temperatura que te va dando en el horario que te lo va dando. Y con eso trazás esa curva. Pero para hablar de fórmula y de por qué tiene ese comportamiento, tendríamos que entender a qué temperatura está el medio, cuál es el H, tendríamos que meternos en un montón de cosas que ahí no hace, digamos, lo podemos tomar como condición de trabajo del equipo. Yo no tengo acá a mano qué condiciones eran. Lo que sí queríamos mostrar es el formato de curva que aparece al hacer un congelamiento en un determinado equipo. Para que quede bien claro cómo queda cómo influye el tema del punto de congelamiento, ¿no? La zona de congelamiento. Claro, mi duda era por qué no va disminuyendo la pendiente a medida que va disminuyendo la temperatura en el centro y se va pareciendo cada vez más a la del medio. O sea, la fuerza impulsora ahí no sería menor. No entendí, otra vez. A medida que se va enfriando el alimento, la temperatura en el centro es cada vez más parecida a la temperatura del medio. Entonces, ¿la fuerza impulsora no disminuye? Sí. Y Eso que vos estás diciendo es lo que le da la forma de curva a la parte inicial. A la parte inicial de la etapa de congelamiento. y en la primera parte sí es más pareja y por eso es recta la fuerza impulsora, digamos. Vos tenés en cuenta que ahí lo que hay es un sensor en el medio. No tenemos ni idea no tenemos el gráfico de lo que iba pasando en superficie. Eso es simplemente un sensor en el medio. Y ese efecto que vos también describiste es lo que le da esa forma de curva, porque si no, tranquilamente podríamos que siga lineal,
podríamos tener algo. Si nosotros, por ejemplo, si le estuviéramos midiendo en superficie, la pendiente va a ser distinta porque la superficie se va a enfriar mucho más rápido. Pero seguro la superficie la recta va a llegar más abajo, casi, va a ser una, con respecto a la zona de congelamiento, como si fueran dos rectas que se cruzan. Justo en ese punto. En cambio, en el centro pasa lo que vos dijiste. Como el centro ve una determinada temperatura, tiene un delta T, pero en la medida que se va enfriando la propia capa de hielo de alimento congelado, le genera algo que de alguna manera es lo que le está transmitiendo la temperatura hacia el centro. O sea, por decir algo, la superficie está viendo, vamos a suponer que este equipo trabaje a menos 60 grados, porque es un equipo de enfriamiento rápido. Menos 40, si quieren. Menos 40. Bueno, la superficie va a estar viendo todo el tiempo menos 40. Pero el centro va a estar viendo lo que le viene de la superficie. Y como en un momento la superficie se congela y se forma una costra que va creciendo hacia el centro, esa costra viene a temperatura constante. Por lo tanto, el centro va viendo eso, está intercambiando contra eso, contra esa costra que viene avanzando. Y esa curva que ustedes están viendo es lo que pasa realmente, más allá de cualquier tipo de fórmula. ¿Me explico? Sí, sí, se entendió. No sé si estoy respondiendo exactamente lo que me estabas preguntando, o si hay otra cosa más. Sí, en realidad la duda era que por qué si la diferencia de temperatura entre el centro y el medio, en la primera parte también va disminuyendo, porque el centro se está enfriando también. Sí, el centro se va a ir enfriando cediéndole calor al medio a través del alimento, digamos, del alimento sin congelar. Se va a ir enfriando cada vez más, hasta que en un momento entra en la zona de congelamiento. Piensen que todo esto es transitorio, todo el tiempo, va cambiando todo el tiempo. Un punto que me parece importante, alguien también consultó algo y me gustaría aclararlo para todos. Que hizo una pregunta muy interesante y es algo que no me acuerdo si lo vimos, pero es cuando empezamos a congelar algo rápido, lo primero que se congela es la superficie y va formando un frente de congelamiento que avanza hacia el centro. Un frente de alimento congelado que está congelado que para un alimento que está descongelado. Entonces, es como si tuviéramos dos K. Una K para la parte congelada, una K para la parte que todavía no se congeló. Ahora, el calor se está transmitiendo con el medio a través de la capa congelada. Por lo tanto, cuando estamos cuando estamos congelando, el K importante es el de alimento congelado. Pero si estamos descongelando, también se empieza a descongelar por la superficie. Y ahora la situación se invierte. La parte congelada la tengo adentro y empiezo a tener un K de alimento descongelado para intercambiar con el medio.
Entonces la K que empieza a tener importancia es la del descongelado. Estoy hablando para Planck. Para Planck. Ahora, para lo que vos estás diciendo, de cómo se entera el centro, y no lo estamos metiendo en ninguna fórmula, pero vamos a lo que ocurre, el centro se va a ir enterando, se va a ir enfriando, como está ocurriendo ahí en toda la primera parte de la curva, a través del calor que va cediendo con su K de alimento no congelado. Espero no estar mareándolos con esto. Espero que se entienda correctamente. Yo le estoy diciendo lo que ocurre en el centro. Es distinto a lo que tenemos que usar en la fórmula de Planck, que me va a medir la velocidad de la meseta, que no le importa el centro, digamos, en cómo va variando la temperatura. Lo único que le importa a la fórmula es cuál va a ser el tiempo total. Y para saber cuál va a ser el tiempo total, utiliza, bueno, la fórmula de Planck, lo que ustedes ya saben. Ahora, si yo estoy en el centro midiendo como estamos midiendo ahí, va a haber una conducción de calor desde la franja congelada hasta el centro. Y el centro se va a ir enfriando a través del calor que cede por ese sector que aún no está congelado. ¿Me expliqué? Es como para entender. Entonces hay una K de congelamiento diferente al de descongelamiento. Sí, Planck vos lo podés usar para las dos cosas. Y la K va a ser distinta. Va a tener una K para congelar y una K para descongelar. La K para congelar tiene que ver con el alimento congelado. ¿Por qué? Porque se va a transmitir calor a través de la costra que se va congelando entre el alimento y el medio se transfiere calor a través de esa zona. Cuando estamos descongelando estamos invertidos. La zona congelada la tenemos adentro y la zona descongelada la tenemos contra la superficie. Por lo tanto, el intercambio de calor va a ser a través de esa zona descongelada. Y por eso tenemos que usar un K distinto. ¿Se entiende? Ok. Ustedes dijeron en la clase de transferencia de masa que se puede usar la regla de Newman. En este caso, la K de concentraciones va dentro de la fórmula, la que es K igual. La K de concentraciones va dentro de la fórmula y como en la tabla que habíamos mostrado, sí. Sí, Diana. Acuérdense que esa K no va en cualquier lugar, va en el lugar donde indica la tabla esa. Pregunta, Fabián. Hay Sí. un ejercicio que es de la guía 7, que fue el 5, que es sobre un cilindro corto que se lo caliente y bueno, nada, o sea, dice ciertas pautas como para seguir, ¿no? Me dan todas las temperaturas. Yo lo que quería saber, porque lo hice por el método que explicaste vos el otro día, que era, o sea, tomando como Sx, que es la distancia de transferencia, tomándolo como volumen sobre área. Sí. Y me dio, o sea, me dio totalmente diferente a otro método que yo usé, que era, bueno, separándolo como una transferencia de calor
radial, o sea, sobre las paredes de esa lata y bueno, sobre la tapa y es sobre la base tomándolo como una placa plana. O sea, tomándolo por ese método, que bueno, fue lo que hice en un principio, me dio totalmente distinto. Mandame, hace una cosa, Ezequiel, mandame las dos resoluciones. Bueno, Mandame las dos resoluciones, así miro y puedo comparar y entender. Porque acá, viste, sí, al aire. ¿Cómo? No, que sí, digo que sí, al aire es medio complicado. No, y a veces, viste, tenés dos métodos y hay un pequeño, digamos, error en algo y te cambia los resultados drásticamente y capaz que era un tema, viste, menor, pero digamos, para poder responder eso necesito verlo en detalle, si no, Dale, bárbaro, te mando entonces. mandame eso y lo vemos y te lo respondo. Lo que yo había planteado con el tema ese era utilizar el M real y por eso utilizaba el volumen sobre área. Y después lo verificamos con la fórmula sumiendo resistencia interna despreciable. Llegábamos a lo mismo. Habría que ver qué es lo que estamos hablando acá para entenderlo bien. ¿Qué otra cosa nos puede estar quedando? Chicos, ¿alguna duda más? Ezequiel, también estaba muy buena la pregunta tuya y lo aprovecho para todo. En un ejercicio que habíamos resuelto, creo que era el 4 que estuvimos discutiendo, la cantidad de calor se podía calcular masa CP delta T, porque todo el tiempo, como el M es muy, muy alto, todo el tiempo la temperatura dentro del alimento es estable. Si yo quiero llegar a 80 grados en el centro, al mismo tiempo tengo 80 grados en la mitad y al mismo tiempo tengo 80 grados en superficie. Por eso podemos calcular haciendo masa CP delta T, porque partimos de un alimento equilibrado a 15 y terminamos con un alimento equilibrado a 80. Como en todas las porciones del alimento la temperatura inicial era 15 y la temperatura final era 80, haciendo masa CP delta T, listo, ya sé la cantidad de calor que había involucrada. Ahora, si llegué a 80 al centro, vamos a suponer que el M no sea alto. Entonces llegué a 80 grados al centro, pero en superficie la temperatura es distinta, o sea, tengo un perfil de temperatura dentro del alimento y no una temperatura única equilibrada. Si quiero calcular exactamente el calor, ya no me sirve más ACP delta T. ¿Qué delta T uso? Contra el delta T, la condición inicial contra el centro, la condición inicial contra la superficie o la condición inicial contra un punto intermedio. Ahí, para sacar el calor, hay que meterse en fórmulas mucho más complejas que están en la bibliografía, pero que no tienen sentido, digamos, para el alcance, no es un tema que hayamos tratado. Las fórmulas están, vos, Ezequiel, me había preguntado específicamente por eso y estaba muy bien. Lo que pasa que cuando tenemos la temperatura equilibrada no hace falta.
No hace falta ir. Si está equilibrada en todos los puntos, partimos en 15, terminamos en 80. Por lo tanto, la cantidad de calor, masa CP delta T y a otra cosa. ¿Me expliqué? Ahora, si la condición final es que tenemos un perfil, partimos de una temperatura homogénea en el alimento y terminamos con una temperatura, con un perfil de temperatura pronunciado adentro del alimento. Y ahí se nos complicó el masa CP delta T. ¿Qué delta T? Tomo un promedio y bueno, me va a dar algo aproximado, pero no querramos pensar que es una fórmula adecuada. ¿Está claro? Ezequiel me dice que sí, pero debe ser el que más en tema estaba porque había hecho la consulta. El resto, ¿está claro lo que estamos hablando? ¿Hay alguna duda? Ok. Biot sí o sí debe ser menor a 0,1. ¿Para qué, Camila? Bueno, convengamos que estos métodos no es que tienen valores eh, exactos como para poder cambiar de una condición a otra. Lo que sí habíamos dicho, ustedes recuerden el gráfico de Burney-Lurie, la máxima curva, que es una sola recta, ya no hay diferenciación de... La, la máxima curva que tenemos en Gournay-Lurie es a un M de 6. Biot 0,1 sería un M de 10. Cuando se habla de Biot menor a 0,1, estamos diciendo M's mayores a 10. Si hablamos de M mayores a 10, nada tiene sentido, digamos, es todo, controla todo el H absolutamente. Ahora, en el propio gráfico de Gournay-Lurie, ustedes ya ven que a 6 tenemos una sola recta. O sea que vos podés tener algo mayor a 0,1 y ya no tenga sentido hablar de... vamos a poder hacer masa CP delta T también. Porque ya sabemos que adentro, si tenemos una sola recta, no tenemos la familia de n's, es porque ya adentro la temperatura es homogénea en todo. Yo para contestarte lo que te diría es que no es no es un límite tan exacto ese 0,1, por decirlo de alguna manera. Recordá nuevamente que a M6 ya no tenemos diferenciada de manera gráfica, por lo menos, la familia de curvas. También podríamos usar ahí masas de P delta T, sabiendo que si no hay diferenciación entre los n, la temperatura en cualquier punto va a ser la misma. Espero haberme explicado, no sé, Camila creo que sí, el resto.
¿Alguna otra consulta? ¿Qué cosa, Diana? A ver. Lo de convección. Ok. Lo de convección, a ver, déjame ver bien la pregunta. Yo te había mandado por lo de convección en transferencia de masa, pero lo que no me imagino es la convección natural. Y bueno, ahí lo que no tenemos que mezclar son los temas. Es parecido a lo que nos pasaba recién con el tema de la capa límite. Vamos por parte. Convección. Habitualmente estamos acostumbrados a definir convección con el tema de una olla que la calentamos, entonces la parte del fluido caliente asciende porque disminuye su densidad, y la parte del fluido que está más arriba y que está fría se dirige hacia abajo porque es más pesada que la parte que se calentó. Eso genera lo que habitualmente llamamos convección natural. Si nosotros le pusiéramos un forzador o un agitador, o revolvemos con una cuchara, metemos movimiento, cantidad de movimiento, y empezamos a hablar de convección forzada. Lo primero que pedimos, digamos, que se entienda, es que cuando hablamos de convección, hablamos de una masa de fluido en movimiento. Eso es lo que llamamos un movimiento convectivo. Tenemos una masa de fluido desplazándose. Si se produce por diferencia de densidad, por este calentamiento, como estábamos hablando, lo podemos llamar natural, y si lo hacemos por medios mecánicos, lo podemos llamar forzada. Pero en los dos casos de lo que estamos hablando es de desplazamiento de cantidades de fluido. Por eso, todo lo que tiene que ver con convección, ¿con qué está relacionado? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros cuando empezamos a hablar de convección? El ejemplo de la olla, y bueno, sí, pero no tanto. Lo que más nos interesa es todo lo que vimos de capa límite y de los H. Es todo lo que tenga que ver con movimiento de fluido, por ejemplo, sobre una superficie, o movimiento de fluido adentro de una cañería. Ahí hay una determinada cantidad de fluido que tiene un movimiento que es lo que llamamos convectivo. Es como si fuera una marea, por decir algo, porciones de fluido que se están moviendo. Cuando hablamos de eso, hablamos de convección. Cuando hablamos de convección, hablamos no solo del ejemplo normal de la olla, de la convección natural, sino que también hablamos de capa límite, hablamos de coeficientes peliculares. Cuando hablamos de convección, hablamos de todo eso, porque hay movimiento de fluido. Cuando hablamos de conducción, no necesitamos el movimiento de fluido. Ocurre adentro de un alimento, ocurre adentro de una pared. No hablamos de
O sea, vemos lo que pasa adentro a través de una K porque hay una conducción. Cuando hablamos de convección, tenemos movimiento de fluido, empezamos a hablar de H. ¿Qué paralelo hay con el tema de... Y convección está definido para calor. Está definido para calor. Ahora, cuando hablamos de masa, ¿qué pasa? No es que vamos a tener una convección natural de masa por diferencia de densidades, como ocurre en el tema del calor. La analogía que tenemos tiene que ver con los movimientos. Cuando nosotros generamos movimiento contra una placa, contra una cañería, o contra una superficie donde hay una membrana y del otro lado hay un componente que difunde a través de la membrana, que permea a través de la membrana, y tenemos diferencias de concentraciones, tenemos un fluido que está en movimiento y que esa acción mecánica tiene efectos sobre la transferencia de masa. De manera similar, por eso hablamos de analogía, a lo que ocurre en la transferencia de calor. Respecto, por ejemplo, del H, cuando hablábamos de calor, tenemos un coeficiente pelicular. Ese coeficiente pelicular, sabemos, hasta lo hemos definido y yo le diría con mucho detalle en la parte de calor. Recuerden el tema del espesor, de ese sigma, de que podíamos hacer una estimación trazando una recta de la tangente de la curva al inicio y contra la placa, etcétera, etcétera. O sea, lo vimos con mucho detalle. En convección aplicado a transferencia de masa, hablamos de un K sub C, coeficiente convectivo de transferencia de masa. El efecto es similar al de la transferencia de calor. A mayor velocidad vamos a tener un aumento del valor, en este caso de la K, que va a hacer que tengamos una mayor velocidad de transferencia de masa. Piensen, por ejemplo, para un ejemplo gráfico es el revolver el café. Digo, para volver a ejemplos cotidianos y que nos permitan una fácil... Son cosas que hacemos intuitivamente. Nosotros queremos disolver bien el azúcar, ¿qué hacemos? Revolvemos el café. Ahora, ¿cuál es el efecto neto de esa agitación, de esa mezcla que hacemos con la cucharita? El azúcar está en cristales dentro del café, no disuelto. Al revolver el café, ¿qué hacemos? Que la velocidad con la cual pasa una masa de líquido por la superficie del cristal aumenta. Y lo pone en contacto, si lo piensan en términos de capa límite, si a través la solubilización se va a ir produciendo a través de la superficie. Si esa superficie se va disolviendo, enseguidita de la superficie va a haber una determinada concentración, digamos, muy alta. Si nos vamos más lejos, baja. Si nos vamos más lejos, más baja. Y si nos vamos más lejos, más baja todavía, hasta que lleguemos a la concentración mínima que hay en el líquido.
ese perfil de concentraciones no es ni más ni menos que el análogo de la capa límite de calor. Nada más que acá de concentración. Mientras la concentración esté variable, no sea la normal del fluido, estamos dentro de la capa límite, está deformada la concentración. Si nosotros revolvemos, ¿qué hacemos? Acercamos la zona de baja concentración a la superficie de los cristales. Lo exponemos más. Por lo tanto, le estamos disminuyendo la capa límite. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y con todo esto favorecemos la disolución. Es como cuando hablábamos de calor, le acercábamos el delta T a la superficie. Acá le acercamos la diferencia de concentraciones a la superficie. En este caso, en lugar de tener una pared, tenemos cristales que se van moviendo a través de todo el líquido. Pero en definitiva, con la agitación lo que estamos haciendo es eso, absolutamente análogo. ¿Me expliqué? ¿Se entiende? Si me preguntás a mí, Diana, yo no haría una analogía en ese caso con una convección natural, digamos. Porque nos metemos en mezcla con calor, simplemente entendamos, digamos, el concepto de qué es lo que pasa. Y es probable, Lara, pero no, así en el aire yo no recuerdo tampoco qué es lo que teníamos en la diapositiva. Lo que sí recuerdo es que teníamos digamos, un gráfico donde poníamos la capa límite de fluidodinámica y veíamos qué efecto tenía, y es tan parecida que utilizamos la de masa como modelo para la de calor porque no teníamos el dibujito a mano de la de calor. Pero es absolutamente análoga. ¿Recuerdan eso? Que cuando estábamos dando la parte de calor nos fuimos a buscar el gráfico de masa para mostrarle lo que pasaba diciéndole, olvídese que son concentraciones, imagínense que son temperaturas. Y utilizamos el mismo gráfico. ¿Se entiende? ¿Queda otra duda con esto? Ahí tengamos en cuenta que en masa pueden pasar dos cosas. Por un lado, una es el caso que le estaba diciendo. Tenemos un sólido que se disuelve. Entonces, la transferencia de masa se produce a través de la superficie. Pero esa superficie, lo raro que pasa con respecto a las cosas que hemos visto, es que esa superficie cambia de momento a momento. ¿Por qué? Porque se va disolviendo. Pero también tenemos intercambio de masa a través de membranas, a través de superficies que dejan un límite entre lo que pueden ser dos fases, líquido con gas, o que pueden ser líquido-líquido, pero la membrana nos da la posibilidad de mantener concentraciones distintas de los dos lados. En ese caso, cuando tenemos membrana, es bien parecido a calor, porque la superficie ahí no varía. Va a seguir siendo la misma a través de la cual se produce el intercambio. Pero bueno, si tenemos algo y que se está solubilizando, por supuesto, la superficie va a ir desapareciendo en la medida que se va solubilizando. Con lo cual va a ir variando. Nada, digamos como para que tengan en cuenta nada más siempre hablamos de diferencia y analogías con calor, con los distintos fenómenos de transporte. Sí. No, yo te quería preguntar,
Con respecto a la presentación de los trabajos de los papers, que hay 2 fechas. No sé si alguien ya dijo algo, pero te quería decir que mi compañero Guido el 22 tiene un parcial y si podíamos dar nosotros el 25, o sea, hacer la No sé, presentación el 25. ahí, disculpame, pero ahí, Esteban, Ah, Esteban es. y No, porque ahí más que tenemos que nada hablar. nosotros somos el grupo 1, creo, y si nadie se ofrece a darlo el 22 y quizás van por orden, digamos, por orden de grupo, justo nosotros somos el primero, y si, bueno, por más que nada por Guido, que ese día justo no sabe bien a qué hora va a terminar y eso, el parcial. Hola, Josefina. Ahí, Sí, no hay problema. Lo que te voy a pedir es mándenme un mail. Yo ya me lo estoy anotando, pero por las dudas Lo puedo para buscar. no confundir. Dale, buenísimo. Gracias. No, nada. ¿qué más? ¿Queda algo? Alguien consulta, alguien, porque nos llegan muchas consultas, a Esteban y a mí nos llegan consultas. A mí me pasa que puedo haber leído algo y me quede y me haya quedado sin contestar. O sea, trato de contestar todo lo que puedo, lo que les pido que nos entendamos en el sentido de que yo, digamos, en horarios normales tengo una ocupación que a veces no me deja poder, a veces puedo, a veces no puedo contestar rápido. Y lo que tengo miedo es que me queden a veces algunas cosas sin contestar, como me ha ocurrido. Y me he dado cuenta porque me llega una nueva consulta, me voy a fijar y miro arriba y aparece algo que no había contestado. Manden por Sí, favor, a mí me pasa igual, ¿no? bueno, manden por favor si hay cosas que hayamos dejado sin contestar y entiendan por favor qué es esto, ¿no? No es una cuestión Por de que no le... suerte, 2 de las que me quedaban a mí pendientes ya las respondimos ahora, así que no me queda ninguna, creo. ¿No? Entre Delfina y Ezequiel ya está, resolvimos todo hoy. Ya no les debo nada. Yo en mi caso no sé, Esteban, por eso, por Yo eso creo que esa 2 pregunto. era la única que tenía ahí todavía dando vuelta que no había podido resolver. Va a contestar. Ah, Sí. me queda una tuya, bueno, la busco bien. No, te dice que sí, pero que era muy particular, ya está contestada. Ah, perfecto. Yo pregunto, si queda algo, por favor, disculpen y mándenmelo nuevamente, disculpen si queda algo. Aprovecho esta charla, digamos. ¿Alguna otra cosa? Yo, otra pregunta con respecto a los trabajos. ¿Hay que Sí. entregar un informe además de la presentación que hagamos? ¿Un informe? Ah, menos mal, gracias por preguntarnos, nos habíamos olvidado de refrescarlo. Sí, es necesario entregar, o sea, es necesario dar la presentación, mostrarla para toda la clase y después hay que entregar un informe escrito de lo que presentaron. Puede ser el mismo PPT o el mismo PowerPoint que usen para presentar, si tiene todas las cosas que tiene que tener, digamos, ¿no? O sea, si son 5 fotos del trabajo y no dice nada, no, tienen que tener un Word. Ahora, si en el PowerPoint tienen la presentación del grupo, los objetivos, una introducción, una descripción del trabajo, las conclusiones del trabajo y después sus opiniones, está suficiente. Ah, buenísimo. Sí, no, porque nosotros, por ejemplo, no quisimos agregar muchísima información para decirla, digamos,
sea que Sí. nosotros lo que digamos lo pasamos a un Word y se lo mandamos. Se lo hace Perfecto. buenísimo. Pero Así es. Todos los equipos tienen que entregar algo escrito porque es donde nos queda registro del trabajo que hicieron. Más allá de la clase grabada, queda un documento, digamos, en papel, ¿no? claro, buenísimo. Listo. No, gracias a vos, Josefina. ¿Algo más, chicos, queda por preguntar? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no quedan dudas, Diana, de mi parte no. Josefina, por mi parte no. Delfina, Ezequiel, hasta ahora es cierto. Bueno, aprovechen. Delfina, Ezequiel, Lara, Azul, Camila, Cecilia, creo que ya la nombré. Néstor, estuvo callado hoy. Diana ya estaba que no tenía más dudas. Bueno, estoy recorriendo así el espinel de todos los que están ahora. Renata, Josefina, capaz martes, miércoles, mando por WhatsApp o por mail, no hay problemas. Perfecto. Sí, manden. Téngannos paciencia en la respuesta. Quizá respondemos enseguida, vamos a intentar por la cercanía del parcial, pero a veces se nos complica a nosotros también. Bueno, si no quedan más dudas y consultas, dejamos de grabar y nos despedimos entonces hasta el jueves, que vamos a llamar como hacemos habitualmente, a las 7 para la clase. Les mandamos el parcial en ese momento. Tendremos 15 minutos, 10, para resolver dudas que queden del enunciado y después el parcial. Sí, calculo que van a ser 2 horas. Es más corto este parcial. Tiene más parte numérica y menos teórica. Es más corto. Calculo que sí, 2 o 3 horas. Después lo estamos ahí terminando de definir. Sí, lo estamos teniendo en cuenta el tema del escaneo también. Igual que la vez pasada, 5 minutos, 10 minutos, obviamente no va a haber ningún inconveniente y cualquiera que tenga algún problema de conectividad o se cayó internet o alguna cosa así, la vamos a tener en cuenta como siempre. Bueno, bárbaro. Detenemos la grabación.